Bueno, ¿cómo están? Ante todo les quiero pedir perdón, que no pude viajar, un pequeño problema, así que en este mismo momento, mientras yo estoy grabando este video, ustedes están con José viendo seguramente el De Veritate de San Anselmo. Nosotros lo que vamos a ver en las clases, las clases prácticas, que vamos a continuar la semana que viene, es el problema de la prueba de la existencia de Dios, según Anselmo, que es llamada argumento ontológico. Con José van a ver algo de lo que ya les estoy marcando en esa parte del pizarrón, donde ustedes tienen noción de los fundamentos claramente realistas y la noción de verdad que maneja Anselmo. A partir de ahí van a poder ustedes pasar a ver la definición que da de Dios y cómo a partir de esa mera definición ya es imposible pensar siquiera que Dios no existe. Y eso lo vamos a trabajar con esta parte del pizarrón. Bien, hecha esta introducción, les voy a comentar muy brevemente de qué es lo que están trabajando con José. Obviamente lo van a ver con detalle, acá yo simplemente voy a hacer unas generalidades y después vamos a pasar a la prueba para que ustedes ya entiendan cómo la fundamenta en lo anterior y en qué consiste la prueba y por qué, desde la perspectiva realista que nos propone Anselmo, no es posible pensar que Dios no exista. Bueno, como el audio va a ser un poco suave porque estoy lejos del pizarrón y si me alejo mucho no se escucha, yo por ahí les voy a ir explicando desde este lado qué es lo que dice en el pizarrón. Bueno, para empezar está claro que Anselmo de Canterbury es un pensador del renacimiento, del pensamiento medieval que había quedado oscurecido durante varios años. Recuerdan eso que yo les comentaba, no es que no había pensamiento, sino que por lo general los teólogos, los monjes, estaban en los monasterios copiando la sabiduría de los padres, ¿sí? Y no había gran producción original. Anselmo viene un poco a romper con esa línea histórica al aparecer como una figura clave para el renacimiento del pensamiento original en la Edad Media, al menos en la Edad Media cristiana, y además porque va a dar pie a lo que se da como escolástica, ¿sí? Es decir, seguir enseñanzas de distintas escuelas teológicas en este caso, siguiendo los preceptos de tales o cuales autores o incluso referentes de cada época. Bueno, Anselmo se va a convertir en un referente muy importante de la filosofía en general, de la lógica y también de la teología. Bueno, a ver, básicamente, fíjense que Anselmo nace en el año 1033 y muere en el 1109, lo cual muestra que, está ahí en esa bisagra del siglo XI-XII, donde renace el pensamiento filosófico original y mucho se lo debemos a él. Él es, según dicen algunos, y que seguramente con José lo van a ver mejor, el padre de la escolástica, ¿sí? Como el que inicia el pensamiento escolástico. En su obra De Veritate, que es el texto que van a ver con José justamente, él va a plantear una serie de conceptos fundamentales. A Dios lo considera como summa veritas, es decir, claramente suma verdad, la verdad mayor. Es una verdad de tal condición que es causa de todas las demás verdades y no debe su ser ni su verdad a nadie más que a sí mismo. Con ese concepto de summa veritas, él va deduciendo en un diálogo ficticio entre un discípulo y un maestro que Dios, como suma verdad, es causa de una sucesión de verdades o de grados de verdad. Fíjense, el primer grado de verdad es la verdad de la esencia de las cosas. Por ejemplo, el fuego hace su verdad, hace la verdad cuando calienta, porque eso es para lo cual fue creado y en ese sentido hace lo que debe. Ahora bien, el segundo grado de verdad es la verdad del enunciado. ¿Qué es un enunciado verdadero? Es cuando dice que cuando efectivamente existe lo que el enunciado enuncia, ¿sí? Y cuando enuncia simplemente en tanto significa. Por ejemplo, ustedes pueden ver que ahora es de día.
En la esencia de las cosas, el sol, ¿qué hace? Calentar. Por lo tanto, ¿está haciendo lo que debe? Sí. Está actuando conforme a su verdad, ¿sí? Entonces, fíjense, la esencia de la cosa, sol, es calentar e iluminar. Ahora, si yo digo, ahora es de día porque el sol está radiante, ¿qué pasa ahí? Mi enunciado, la verdad de mi enunciado, depende de la verdad de la esencia de la cosa, del sol, ¿sí? Entonces, el enunciado es verdadero porque se condice con la realidad de la esencia de las cosas. Ahora, si yo decía, ahora está de noche, mi enunciado es falso. Y sin embargo, tiene cierto grado de verdad. ¿Por qué? Porque hace lo que debe. ¿Qué es lo que debe hacer un enunciado? Significar. En tanto que el enunciado significa algo, ya hace lo que debe. Lo que pasa es que, naturalmente, es mayor el grado de verdad del enunciado cuando, además de meramente significar, dice exactamente la verdad de las cosas. Bueno, lo mismo va a pasar con el pensamiento u opinión, que es el siguiente nivel. La verdad del pensamiento u opinión está en si existe lo que se piensa, ¿sí? Por ejemplo, existe una silla allá y estoy pensando en eso, bueno, eso es su verdad. Pero el solo pensar que algo existe, aunque no exista, por ejemplo, existen las islas bienaventuradas, ahora vamos a hablar de ellas, por lo menos está en el pensamiento, ¿sí? Por lo tanto, como idea existe la posibilidad de las islas bienaventuradas. Bueno, después el texto continúa, va a hablar acerca de la verdad de la voluntad, que es un integrante fabuloso del pensamiento de Anselmo. Después la verdad de la acción, ¿sí? Cuando la acción hace lo que debe en sentido moral puntualmente, y la verdad de los sentidos, es decir, los sentidos nos engañan a veces, pero no es culpa de ellos, ¿sí? Ellos hacen lo que deben, que es procesar el dato sensible, digamos, o hacerlo factible. Bueno, ahora, lo que les quería decir es que hay una definición de la summa veritas, o sea, Dios como summa veritas, que yo les comentaba, es aquella verdad suma de la cual todas las demás verdades dependen y que no depende de nada para ser la suma verdad que es. Y además, ¿por qué son verdaderas esas verdades subsiguientes? Por rectitud. Rectitud quiere decir justamente rectitud, hacer lo que se debe. Y ustedes han visto que en cada uno de los elementos, cada uno de estos tipos de verdades lo es, digo verdadera, porque hace lo que debe. Es decir, ser tal cosa para la cual fue hecha, decir, sea significar meramente o decir lo que la cosa es, pensar o opinar, es decir, pensar que existe lo que existe o meramente pensar, y después la voluntad, hacer lo correcto, la voluntad, querer el bien, la acción es hacer lo que se debe, y los sentidos, sentir. Entonces, todas estas verdades deben su verdad a la suma, ¿verdad? Y son rectas, es decir, deben su verdad a la rectitud. Ahora, para definir qué es la verdad, la verdad es, y así lo dice Anselmo, la rectitud perceptible con el solo espíritu, ¿sí? Por lo cual, como ustedes pueden ver, tiene una noción de verdad bastante amplia, muy amplia ciertamente, pero diríamos que inspirada en la línea platónica, ¿sí? Ustedes no se olviden que Anselmo lee a Agustín, y Agustín, como ya vimos en las distintas clases, está inspirado por la tradición platónica. Bueno, eso muy a grandes rasgos, muy a lo bestia, lo que están trabajando con José. Ahora, vamos a hacer una mera introducción al argumento ontológico para poder trabajarlo con más detenimiento en la próxima clase teórica. Práctica. Fíjense, ¿cómo es la prueba? Yo les había dicho en el grupo de Facebook que lean un par de textitos, sobre todo las primeras páginas de uno, donde está propiamente la prueba. Es muy cortita, pero es muy contundente también. Fíjense, él dice que quiere demostrar a todos, incluso a los necios, necio quiere decir, es del latín nescire, o sea, no saber, no entender, de ahí viene necedad, ¿no? El no poder entender. Les quiere demostrar a todos, inclusive a los necios,
que Dios tiene que existir necesariamente. Pero, dice él, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el necio? El tonto, digamos, no puede admitir la existencia de Dios, ¿sí? Y lo dice en su corazón, o sea, está convencido. Entonces vamos a hacer una prueba, dice Anselmo. Digámosle al necio que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Vamos otra vez. Aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. ¿Sí? Que en latín se dice aliquid quo nihil maius cogitare potest. ¿Sí? Aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Ahora bien, el necio no puede no creer en la existencia de Dios, pero sí entender el concepto, ¿sí? Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Hasta el necio entiende eso y entiende que lo tiene en su mente, ¿sí? Ahora, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Entonces, para resumirla, después lo vamos a trabajar mejor, pero es esto. ¿Qué es superior o mayor? ¿Qué es mayor? ¿Lo que existe en el pensamiento o lo que además de en el pensamiento existe en la realidad? Si ustedes miran el diseño relacional que vimos en el De Veritate, ustedes notarán que es superior lo que existe en la realidad a lo que existe solo en el pensamiento, porque como verán, la verdad del enunciado o del pensamiento depende de la verdad de la esencia de las cosas. De manera tal que si yo digo, por ejemplo, tengo que elegir entre un árbol que está en mi solo pensamiento y ese árbol que estoy mirando a través de esta ventana sobre el cual pienso, es más superior o es mayor el árbol que está afuera que la idea o el concepto que yo tengo de árbol en el pensamiento. Ahora, si Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, yo no puedo pensar nada mayor a Dios. Ahora, ¿qué es superior? ¿Lo que existe en la realidad o lo que existe en el solo pensamiento? Bueno, según la perspectiva de Anselmo, lo que existe en la realidad es mayor a lo del pensamiento. Ahora, si yo pudiera pensar algo mayor que Dios, dice Anselmo, entonces tendría que existir fuera de mi pensamiento. Ahora, es absurdo pensar que existe algo mayor de lo cual nada puede pensarse, que es Dios. O dicho de otra manera, no puede existir algo mayor que Dios porque Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. El hecho de tener el concepto de Dios como aquello mayor de lo cual nada puede pensarse me obliga a admitir que Dios existe en la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad de mi enunciado, Dios es mayor de lo cual nada puede pensarse, depende de la verdad de la cosa. Ahora, si estoy diciendo que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, lo que estoy diciendo es, no puede existir en mi solo pensamiento, porque si existiera en la realidad, aparte de mi pensamiento, sería superior, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, Dios no puede existir solo en el pensamiento, sino que debe existir de manera necesaria en la realidad, ¿sí? Es decir, la verdad de mi enunciado, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, en la cual coincide también el necio, se debe, esa verdad del enunciado, a la verdad de la existencia efectiva de Dios, no en el pensamiento, sino en la realidad. De no ser así, el enunciado carecería de sentido. Pero justamente, entender el enunciado quiere decir haber entendido que existe esa realidad por fuera del mero pensamiento. Esto muy rápido que lo estoy planteando, espero que les haya más o menos quedado claro. Les quería decir también que el texto de Gilson, que tienen sentido y naturaleza del argumento de San Anselmo, es muy bueno para clarificar esto, porque ahí, entre otras cosas, explica los presupuestos teóricos que tiene Anselmo a la hora de plantear la prueba, que están vinculados con esto, la rectitud de las verdades y la generación de unas causas de verdades con respecto a otras, y por otra parte, la idea de Gilson de que, como bien dice, no es que existe Dios, no es que existe Dios porque hay pruebas de su existencia, sino más bien que hay pruebas de la existencia porque Dios existe.
¿Qué nos está diciendo desde la perspectiva anselmiana? Existen pruebas de Dios, o sea, hay enunciados verdaderos, porque existe previamente Dios que le da verdad a los enunciados. Como pueden ver, la verdad de Dios, o sea, de la existencia de Dios, es tan, pero tan evidente que cualquier enunciado vinculado con Dios que hable de su existencia nos va a dar que necesariamente existe. ¿Por qué? Porque el enunciado, que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, es verdadero y necesario por el hecho de que Dios existe. Siempre Dios es lo mayor de lo cual nada puede pensarse, y Dios entonces no puede estar en el solo pensamiento, porque podríamos pensar algo mayor. Bueno, entonces Dios no solo está en el pensamiento, sino también en la realidad. Ese es el argumento en su esencia. Insisto, es más complejo, pero estamos trabajándolo en términos generales. Acá yo les hice un dibujito donde ustedes pueden ver, donde ustedes pueden ver cómo se van relacionando los grados de verdades. Fíjense que dice summa veritas, SB, que hice un gran cuadrado, que es el espacio donde ocupa la summa veritas, la necesidad de la verdad, y después van a encontrar un primer círculo que dice cosas, ¿sí?, la verdad de las cosas, y la verdad de los pensamientos o enunciados, que está contenida dentro de la verdad de la esencia de las cosas. Ahora, entre los enunciados ustedes tienen un concepto, y fíjense que pueden tener dos tipos de conceptos. El concepto de Dios, como pueden ver, tiene esta relación. Está en el enunciado, pero pasa en relación con las cosas, necesariamente, porque si no existiera la cosa real, no existiría la verdad del enunciado, que como hemos visto es necesaria. Ahora, hubo un monje escéptico de esta prueba que le escribió una carta refutando la teoría de Anselmo y le dijo: bueno, con este mismo criterio yo puedo sostener que existen las islas bienaventuradas, unas islas perdidas en algún lugar del océano que nadie conoce, donde todo es fertilidad y los frutos son eternos y hay felicidad eterna. Eterna no, completa. Entonces, dice Gaunilo, con el solo hecho de pensar existen las islas bienaventuradas, yo tendría que admitir su existencia efectiva no solo en el entendimiento, sino también en la realidad, ¿sí?, porque se derivaría la verdad del enunciado de la verdad de la realidad. Entonces a Anselmo le recrimina no haber entendido el trasfondo del argumento. Dios tiene una definición especial con respecto a cualquier ser, lo más perfecto que sea, como las islas bienaventuradas. ¿Cuál es el concepto? Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Entonces, si pudiéramos pensar algo mayor que el concepto de Dios, que está ahí en el circulito adentro del pensamiento y enunciado, si pudiéramos pensar en algo mayor, ¿sí?, de hecho sería una cosa. Pero Dios no puede estar en el solo pensamiento justamente porque podría existir algo superior a él, lo cual es absurdo, es contradictorio. Por lo tanto, es necesaria la existencia efectiva de Dios para que la verdad de mi enunciado y la posesión del concepto vinculado a eso necesario sea absolutamente cierto. Bueno, insisto, lo vamos a trabajar con más detenimiento el próximo lunes, pero bueno, les dejo eso como para que tengan noción de para dónde, o sea, qué es lo que se plantea en el De Veritate, que insisto, es lo que trabajan con José, y el argumento del Proslogion, que es este argumento tan breve, pero que da mucho para hablar y que, bueno, como ustedes pueden ver en el texto del Proslogion es más extenso porque Anselmo, a partir de la noción de Dios como absolutamente necesario de su existencia, va a poder deducir también necesariamente sus atributos esenciales. Bueno, dejo eso, espero que les sirva y, bueno, cualquier cosa estamos en contacto por si tienen alguna consulta en el Facebook, o bien ya el lunes voy a estar allá seguro. Nos vemos.